Buenos días estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar las clases de química, básicamente por donde habíamos quedado, que era los modelos atómicos. Espero que estén pasando bien, que se cuiden mucho en esta cuarentena y que tengan una buena salud como tanto ustedes como sus familiares. Bien, vamos a hablar de los modelos atómicos, vamos a hacer un breve repaso, pero vamos a comenzar a trabajar el modelo mecánico cuántico, conocido como el modelo cuántico del átomo. Bueno, comencemos. Eh, Hemos trabajado desde los diferentes modelos atómicos, entre esos los de John Dalton en 1808. Pueden observar que él decía, o él mencionaba, que tales modelos atómicos eran basados según los griegos, es decir, que su masa era totalmente esférica. Como su masa era esférica, como lo podemos ver allí en negro, él consideraban que eran eternos y macizos. En esa época cabe mencionar que el, no existían o no se habían descubierto las partículas como tal, ni su relación. Luego Thomson, comenzando el siglo XX, 1904, en esa época se habían descubierto tanto electrones como protones. Se dieron cuenta de que ambas partículas estaban incrustadas en esa esfera maciza, ¿verdad? Debido a unos ciertos experimentos que se habían realizado. A partir de allí comienza el método experimental. Luego, más adelante, con Ernest Rutherford, a través de su experimento de la placa de metal que trabajamos previamente en clase, nos dimos cuenta o observamos, o los científicos lograron determinar que tanto protones como neutrones se concentraban en una región en específica, esa región le llamamos núcleo atómico, y que las partículas negativas o electrones giraban alrededor de este modelo. Se le llamó el modelo planetario debido a que se suponía que el núcleo hacía el papel del Sol, y pues didácticamente se explicaba que los electrones eran los planetas que giraban alrededor de él. En esa época se descubre el neutrón, y pues a través de esos estudios, a través de esos experimentos, se determinó esto, ¿no? Entonces vemos cómo secuentemente ha evolucionado el átomo, y luego vamos más adelante a Bohr. Bohr determinó unos años después, 1913, 2 años, hubo unos avances en la reciente y nacida física cuántica. En medio de esta física se determinaron o se descubrieron tanto aportes por Max Planck, aportes por Louis de Broglie, Heisenberg, etcétera. Determinaron que el electrón tenía un comportamiento dual, es decir, se comportaba como partícula, pero a la vez como energía. Por ese sentido y por el comportamiento y por la mecánica cuántica, se determinó que, bueno, al igual que los demás antecesores científicos de este señor, antecedentes, perdón, tanto protones como neutrones siguen en el centro y los electrones están alrededor. La diferencia es que al electrón obedecer las leyes electrónicas o electromagnéticas, el electrón básicamente, como ustedes lo pueden ver en imagen, seguía unas trayectorias definidas. Esas trayectorias se les conocen como niveles de energía. Si el electrón recibía más energía de la normal, el electrón ganaba mucha energía y pasaba del nivel menor al mayor. Cuando pasaba lo contrario, el electrón perdía energía, él bajaba del nivel mayor al menor. Cuando el electrón subía de un nivel menor a uno mayor, se decía que este electrón se excitaba, y no es excitación de la que ustedes biológicamente creen, sino excitación viene en la mecánica cuántica, hace referencia a ganar energía. El estado basal
es un significado que se aplica allí para cuando el electrón pierde energía, es decir, llega a un estado inferior. Ya, posteriormente a esto, hasta allí se aclaró y se visualizó el modelo atómico, pero no se contaba con un científico que lo cambiaría todo, o bueno, dos, el señor Schrödinger y el señor Heisenberg. Bien, Schrödinger en 1924 tomó su modelo atómico basado ¿cómo se llama? Sosteniendo los brazos tanto de Heisenberg como de Lloyd de Broglie. Bien, resulta que en el principio de incertidumbre de Heisenberg ustedes logran ver allí, ¿no? Tres imágenes. Las tres imágenes, si lo pueden notar, son una serie de puntos en específico que están en una región. En la primera imagen que está a su izquierda, la amarilla, ustedes ven que hay una región, una mancha, ¿no? Bueno, esa mancha en realidad son diferentes tipos de puntos. Y Heisenberg descubrió en esa época que el electrón no era como decía Bohr, que se encontraba en una región en específica. El electrón se encontraba básicamente en una región donde probablemente o estadísticamente se puede encontrar. Palabra más, palabra menos para que ustedes entiendan. El electrón no se puede decir, no se puede decir que el electrón se encuentra en un lugar. No. El electrón probablemente está en un lugar. Si usted llega a un cuarto muy oscuro en la noche y tiene una bolita uñita o canica de color negro y la lanza y usted le dicen, bueno, ahora entre ese cuarto y me dice dónde está la canica o bolita uñita. Usted obviamente no sabría dónde está, y menos sin luz, y menos si el cuarto es oscuro, menos si es de noche, si es oscuro. Entonces no se habla de dónde está esa esfera, se habla de que probablemente está en cierta región, porque yo no sé dónde está. Eso aplica el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por ejemplo, y para aclararlo, Heisenberg decía, no se puede decir dónde está el electrón, pero se puede hablar de la región donde está ese electrón. Por eso, la imagen que está a su izquierda, ¿verdad? Son una serie de puntos, indica que probablemente es la región donde se encuentra el electrón, siguiendo una trayectoria fija. La trayectoria fija ahora mismo sería el espacio. En el centro, un puntico muy ínfimo, estaría lo que llaman el núcleo. Nos vamos a la segunda imagen. En la segunda imagen vemos que ahora la estructura es de un color azul y una de amarillo. Bueno, supongamos que hay dos electrones, uno representado por la esfera azul o la probabilidad de encontrarlo en esa región, y un segundo electrón, o primero, como ustedes quieran verlo, en la región amarilla. Y muy adentro está el núcleo. Y si nos vamos a la tercera figura, notamos que hay tres posibles electrones, uno en el centro amarillo, uno al borde que es azul y uno hacia afuera que es de color amarillo nuevamente. Ojo, no se habla de dónde está el electrón, sino de la probabilidad donde este electrón se encuentre. Si nos ubicamos otra vez en la imagen donde dice Schrödinger, ahora sí ustedes pueden ver que hay una pequeñita esfera en el centro que podría ser el núcleo, y ambas esferas que están alrededor, que son las probabilidades de encontrar al electrón. Esa probabilidad se le conoce en física y en química como nube electrónica. La nube electrónica, o más conocido como orbitales atómicos. Bien, el modelo mecánico cuántico del señor Schrödinger, él se basó en la teoría de Heisenberg y en diferentes teorías. Luego lo aplicó, ¿verdad? Y bueno, vayámonos directamente a la imagen que tenemos abajo. Tenemos un centro, no una esfera, donde están protones y neutrones, que sería el núcleo. Y vemos que alrededor hay una especie
de estructura, ¿no? Helicoidales. Bien, resulta que, ¿se acuerdan que les había dicho que Lois de Broglie, en realidad un francés, físico francés, empezó a estudiar y se dio cuenta que el electrón, al tener partícula negativa, va a tener un comportamiento eléctrico? Y como va a tener un comportamiento eléctrico, entonces podemos mencionar que las líneas esas azules que están alrededor de él, en realidad son el electrón. Acuérdense que el electrón se comporta como onda. Lo que quiere decir es que todo ese borde claro son las probabilidades donde se encuentra el electrón con él en el espacio-tiempo, o sea, con el pasar del tiempo. Por ejemplo, en milisegundos 1 se encontrará en una región, milisegundo 2 en otra, milisegundo 3 en otra. Entonces, esta imagen anterior representa el modelo actual del átomo. Generalmente en ciencias, ¿no? Para explicarlo de manera más fácil, en primaria ustedes logran notar que solamente se utiliza la figura número 3 que viene de izquierda a derecha, o sea, el modelo de Rutherford. Pero obviamente ese es un modelo ya pasado, digámoslo así, según la ciencia, de moda. Ya sabemos la verdad que este es el modelo mecánico cuántico. Bueno, hay muchas cosas que decir de Schrödinger, de Heisenberg, pero vamos a irnos a lo básico. ¿Por qué? Porque incluye muchas fórmulas matemáticas muy complejas, incluye muchas ecuaciones determinadas, entonces es mejor pues trabajarlo de esta manera básica. Bueno, habíamos hablado o habíamos mencionado que la región donde se encuentran los electrones básicamente, o la probabilidad donde encontrar, se le llaman orbitales o nube electrónica, ¿verdad? Entonces aquí vemos en la imagen, por ejemplo, a su izquierda encontramos la imagen de un orbital determinado. ¿Qué son las líneas que se encuentran allí? Acuérdense de que son estructuras en 3D, por ende se utiliza mucho el plano cartesiano. Bien, usted sabe el plano cartesiano, así que ubicamos en el origen, o sea, en el punto donde va el cero, iría el núcleo y alrededor estaría la probabilidad de encontrar el electrón. Si vemos la segunda imagen, la que está prácticamente en el centro, la segunda de izquierda a derecha, vemos que básicamente para mayor entendimiento se hace una esfera, es decir, esa esfera representa dicha probabilidad. Si seguimos la imagen que está al lado de ella, es decir, la tercera yendo de izquierda a derecha, vemos que en el centro hay una región amarilla y esa región amarilla sería el núcleo. Y obviamente mostramos una parte matemática que es gráfica, donde hablaría básicamente de la región donde se encuentra el electrón. Aclaro, nunca se sabe dónde está un electrón. Se sabe más bien en la región donde este electrón se mueve. O a ciencia cierta, no se sabe dónde está. ¿Entendido? Eso fue un hito en la ciencia y eso fue la base para tener lo que hoy en día ustedes están gozando, como el internet, el wifi, etcétera. Bien, Bluetooth y todas estas maravillas de la tecnología, debido a este conocimiento que fue puro y elegante. Bien, los orbitales moleculares son de diferentes formas. Existe un orbital llamado S, que generalmente tiene la forma esférica, que es la que hemos trabajado ahora. Ojo, tanto Bohr como Schrödinger y otros científicos estudiaron fue el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es más fácil de estudiar debido a que tiene un solo protón, dos neutrones y un solo electrón. O sea, se hace más fácil, entre comillas. Bien, entonces vemos a la izquierda, vemos el orbital S, es decir, es un solo electrón que está girando alrededor. Acuérdense que el origen, o sea, el punto medio de este plano cartesiano sería el núcleo. Siguiendo, o sea, el segundo de izquierda a derecha sería el orbital P. En este caso hay dos electrones. Si pueden ver que en el punto está el núcleo
y hay dos probabilidades de encontrar el electrón, uno en la parte superior y uno en la inferior. Ese se llama orbital P. Luego viene el orbital D. En el orbital D tiene una característica diferente del P. ¿Por qué? Porque el P hace énfasis en la probabilidad de encontrar sobre cada una de las abscisas, ordenadas y abscisas. Por ejemplo, en el punto Y positivo, o sea, hacia arriba, ahí hay una probabilidad de encontrar el electrón. En el punto Y negativo hay otra probabilidad. También ocurre en el punto X negativo y en el punto X positivo. Si se encuentran sobre estos ejes, se dice que es P. En cambio el D no. Miren que el D prácticamente se encuentra un poco paralelo o forma un ángulo con respecto a estos ejes. Miren que ninguno de los cuatro se encuentra en un eje específico. Al contrario, se encuentra en lo que llaman ordenada y abscisa. Es decir, se encuentra los dos superiores se encuentran entre y X, y los de abajo se encontrarían entre XY, XY. ¿Entendido? Y posteriormente el orbital F, que hace referencia a estructuras geométricas complejas, en este caso forma un cubo. Y miren que totalmente desviado del plano cartesiano. Ya se separan, es más desordenado. Entonces, y aquí estamos hablando en el primer caso, que es el orbital S, hablamos de un electrón. En el P podemos hablar de dos, en este ejemplo, pero hay ejemplos donde son de 4, de 6. En el D podemos encontrar 4 electrones o probabilidades. Y en el F aquí encontramos 2, 4, 7. ¿Ya? Por ahora quiero que tengan la idea, no que se aprendan esto de memoria. No es que, bueno, listo, yo me lo aprendí. No, la idea es facilitarles cuando ustedes lean el texto de química, tengan una idea de que todas estas figuritas lo que quieren decir es la probabilidad de encontrar el electrón. ¿Entendido? No hay que aprenderse nada de memoria, simplemente para que tengan una idea ahora que ustedes vayan a leer el texto. Bien, ¿para qué sirven los orbitales moleculares? Los orbitales moleculares van a servir y tienen una función importante. Esta función importante, ¿a qué se debe? Esta función se debe a una organización de la tabla periódica. Organización. ¿Y para qué es necesario organizarla? Eso lo haremos o lo veremos dentro de poco. Bien, ustedes ya logramos ver que hay orbitales donde se pueden encontrar los electrones. Tengo una imagen a la izquierda donde hay unos números que van del 1, 2, 3, 4, 5, va en ese orden ascendente, pero también nos acompaña una letra, S, P, D, y arriba está el F. Ese S, P, D, F hace referencia a los orbitales, los que vimos anteriormente. Y estos números son los niveles, es decir, los niveles de energía, los niveles donde va a estar el electrón. Acuérdense que entre mayor nivel esté, más energía gana el electrón. En este caso hay un incremento de energía y ustedes pueden ver que en el primer caso, hacia abajo de la imagen izquierda, tenemos el 1S. Y si logran apreciar el 1S, al ladito hay una esfera, ¿no? Esa esfera quiere decir que tiene la capacidad de albergar un solo electrón o puede albergar dos electrones. ¿Entendido? O sea, es como un espacio donde puede albergar un electrón o dos electrones. Luego en el 2 sigue, cambia de energía o tiene mayor energía, tiene un espacio. Este espacio puede albergar uno o dos electrones. Luego sube al 2P y ahí hay 3 espacios. O cada espacio puede contener uno o máximo 2 electrones. Es decir, pueden caber 6. Luego sigue subiendo en 3S, tiene una capacidad para 1, 2. Luego sube al 3 y así sucesivamente.
Cuando llegan al 3D, ojo, 3D, que lo pueden apreciar, ¿verdad? Tiene capacidad de 5 espacios. En cada espacio puede albergar uno o dos por cada uno. Es decir, puede albergar 5 electrones o 10 electrones. O en cada espacio solamente puede caber uno o dos electrones. Y así sucesivamente. ¿Hasta llegar a dónde? Al F. En el F tiene 7 esferas, que significa que tiene 7 espacios. Esos 7 espacios representarían 7 electrones, como puede representar 14, porque en cada espacio solo iría uno o dos electrones. En ese caso, y con base a eso, ¿verdad? Se dio a entender que los niveles y los orbitales tienen capacidades. Es decir, un orbital puede tener uno o dos electrones. Esto se dio cuenta Pauling, el científico Pauling, en la década del 20, o sea, 1920, y con base a eso construyó lo que llaman el triángulo de Pauling, que es la imagen que vemos a su derecha. En ese triángulo de Pauling se construyen, miren, de los niveles de energía van de abajo hacia arriba, la imagen que está a la izquierda, pero para entenderlo mejor se va a ubicar de arriba hacia abajo, o donde los que están abajo tienen mayor energía. Por eso ustedes ven el 1S de primero, luego abajo ven el 2S y el 2P, miren que va construido así, el 3S, 3P, 3D, 4S y así sucesivamente. Las líneas que ustedes ven que van de manera diagonal descendente da una información que ese es el orden en el que los electrones deben encajar. Por ejemplo, tengo un átomo con solo 2 electrones. Ese átomo yo lo puedo cuadrar en 1S. ¿Dónde iría? Aquí tenemos una tabla, lo que llaman tabla de configuración electrónica. Les voy a dar un ejemplo y quiero que miren. En la primera tabla, usted puede ver el átomo de litio. El átomo de litio, al lado está Z. Z, acuérdense que es el número atómico, es decir, el número de protones. Y acuérdense, el número de protones es igual al número de electrones. Es decir, la misma cantidad de protones va a ser la misma cantidad de electrones. En este caso, el litio al lado tiene el número atómico que es 3, es decir, él tiene 3 protones. Por ende, 3 electrones. Como tiene 3, lo vamos a ubicar de menor energía a mayor energía. ¿Cuál es el de menor energía? 1S. ¿Cuál lo sigue? El 2S. ¿Hasta qué número debemos llegar? Hasta el 3. Oh, nada más tiene 3, no tiene ni 4 ni 5, solo 3. ¿Qué hacemos? Nos regresamos a la imagen y viene así. ¿Ok? Viene diagonal descendente. Comenzamos. Rellenamos el primer nivel. ¿Cuántos electrones debe tener? Solo una casilla. Y esa casilla debe haber o un electrón o dos. En este caso lo llenamos con 2. ¿Quién sigue? El 2S. Como tiene una casilla, ¿con cuántos electrones vamos a llenar? Con 1. ¿Por qué? Porque el litio solo tiene 3 electrones. Tiene 3 electrones. Si llenamos el primer nivel con 2, el segundo nivel con 1. Y así cumplimos. Al lado, lo cumplimos. Miren, en la configuración electrónica sería 1S, 2, el superíndice. Me está indicando el número de electrones que tiene. Y 2S, 1. El superíndice siempre me va a indicar, o lo que ustedes llaman el exponente, me va a indicar el número de electrones que se encuentra en ese nivel. Si lo miramos a la imagen de la derecha, o sea, al cuadro, vemos que se representan con 2 cuadritos. El primer cuadrito sería 1S, que quiere decir que hay 2 flechitas. Las 2 flechitas indican 2 electrones. En el segundo cuadrito, una flecha. Aclaro, el señor Pauling dijo en un principio que si hay 2 electrones en un nivel, los electrones no deben girar en el mismo sentido. ¿Por qué no pueden girar en el mismo sentido?
porque esto ocasionaría un caos y un desequilibrio en el electrón. Simplemente no se puede. A eso se le llama principio de exclusión de Pauli. Por eso usted ve que a la izquierda hay un cuadro donde hay dos flechitas con ambas direcciones. Quiere decir que mientras un electrón se dirige a la izquierda, el otro a la derecha. Mientras uno irá hacia arriba, el otro irá hacia abajo. Si uno irá a la derecha, el otro a la izquierda. Y así sucesivamente. Se dice que ese sector es un sector apareado, porque hay un par de electrones. Y el otro es un sector desapareado, solo hay un electrón. La flechita usted la puede ubicar hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Bien. Vamos a tomar otro ejemplo, el del berilio. Su número atómico 4 quiere decir que tiene 4 electrones, 4 protones. Si nos vamos acá, ¿qué hacemos nosotros? Si comenzamos en forma descendente, tenemos que iniciar al menor nivel. ¿Cuál es? 1s. Como es 1s, le ubicamos cuántos electrones. Solamente 4 electrones deben haber. Espacio para 2. Y luego vamos al que sigue. ¿Cuál es el que sigue? El 2s. ¿Cuánto le vamos a rellenar? 2. Ojo, el berilio tiene 4 electrones. Irían 2 en uno y 2 en el otro. Por eso su configuración sería 1s a la 2 y 2s a la 2. En este caso, si nos vamos al cuadro que está a su derecha, hay dos pequeños cuadritos, dos espacios, donde hay 2 y 2 electrones. Y miren que ambos en diferente dirección. Ese cuadro que está a su derecha se le llama representación de Hund. Hund sería H-U-N-D. Hund. ¿Ok? O simplemente principio de exclusión de Pauli. Ya, si nos vamos, por ejemplo, al átomo de carbono, vemos que el átomo de carbono tiene el número atómico 6. Y pues si lo vemos en la configuración electrónica, ¿no?, que está aquí, te ve que comienza con 1s ocupando 2, 2s ocupando 2 electrones, pero llega a 2p, tiene 6 casillas, ocupa 2 electrones, pero ojo, p tiene 6 casillas. Si nos vamos a configuración de Hund, vemos que en el 1s hay 2, no hay problema en el 2s, y miren en el tercero, si lograron ver, hay 3 cuadros, pero solamente son llenados 2. Generalmente cuando hay muchos cuadros y hay poquitos electrones, ellos se distribuyen de manera individual. Y miren que ambos tienen el mismo sentido porque están en diferentes espacios. No violan el principio de exclusión de Pauli. De esta manera se realiza una búsqueda intensiva de electrones. Es decir, la configuración electrónica vendría siendo el reajuste electrónico de los átomos. ¿Para qué sirve? Bueno, todo en esta vida va a servir, pero ¿para qué sirve? Básicamente esto sirve para ubicar y organizar la tabla periódica. Y usted dirá, ¿para qué sirve ubicar la tabla periódica? ¿Eso en qué me afecta? Bueno, tenemos un ejemplo. Hoy en día nos aqueja básicamente una molécula, lo que técnicamente se llama el SARS-CoV-2, que produce el famoso llamado COVID-19. Sí, un virus es una molécula. Un virus es una molécula y dentro de esta molécula hay otra molécula que tiene una acción biológica. Y ahora mismo, quienes están estudiando a este virus para buscar una posible cura o fármaco son biólogos, médicos, biólogos moleculares, genetistas, incluso bioquímicos y químicos farmacéuticos. Entonces, si ven, la ciencia sí es una herramienta que nos puede salvar la vida. Ahora mismo dependemos totalmente de la ciencia, no de la política, no de muchas otras áreas. Dependemos de la ciencia. Y si ven por qué los países deben invertir en ciencia, porque ahora nos toca depender de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Bélgica, de Israel, de Alemania,
y de otros países que están haciendo el estudio, ¿vale? Colombia, ya ven. Bueno, todo en esta vida sirve. Continuamos. Vemos al nitrógeno, que tiene su configuración electrónica y ustedes saben hacerlo de forma descendente: 1s2, 2s2, 2, 3p. ¿Por qué? Porque en P, si lo pueden ver a su izquierda, tiene las dos casillas que son llenadas. La tercera, como es P, tiene tres casillas, pero a ver, tres electrones, ambos son, los tres son impares. En este caso, ¿verdad? Su configuración sería esa. Y bueno, así sucesivamente se estaría trabajando la configuración electrónica. Bien, todo esto, como les decía, sirve únicamente para hablar de la tabla periódica, que es el tema a seguir. Solamente vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Desde épocas antiguas, el ser humano ha querido descifrar la materia, cómo se construye, de qué está hecha, y los diferentes materiales, ¿no? Durante mucho tiempo se empezó a estudiar y a descifrar que existían elementos, ¿ya? Elementos, y que los átomos formaban otras sustancias puras, en este caso conocidos como elementos. Pero ¿cómo organizamos eso? A los elementos se les denomina los ladrillos de la materia. En este caso, la tabla periódica busca reorganizar la materia, busca reorganizarla para poderla entender, ¿ok? Para poderla entender. Son los ladrillos de la construcción del universo. Como pueden lograr ver aquí, tenemos, o como pueden ver, tenemos en la parte de arriba de la tabla periódica, vemos S, ¿ok? Vemos orbitales S, vemos también en la parte que sigue orbitales D y orbitales P y orbitales F también. Ok, disculpen, como les decía anteriormente, la configuración electrónica está intrínseca a la tabla periódica. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Bien, vemos aquí, si ven, tenemos el orbital S, es decir, todos los elementos de allí, por regla, deben terminar en ese orbital. Ya lo que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, berilio, magnesio, todos absolutamente. En este espacio aquí, si logran ver, todos esos elementos van a terminar en D por regla. Sin excepción alguna, todos deben terminar en D. Su configuración termina en D, por eso se le llama elementos de configuración D, o sea, el orbital. Y en esta región que está aquí, son y absolutamente, indiscutiblemente, todos esos elementos van a terminar su configuración en P. Es decir, el boro, el aluminio, el galio, toda esa columna va a terminar en P1. Y así sucesivamente. Los elementos que se encuentran abajo, conocidos como tierras raras, terminan en F. Bueno, generalmente estos elementos son estudiados por la física, ¿sí? La física cuántica, física nuclear, son generalmente estudiados. En nosotros nos corresponde, son los elementos cuya terminación son orbitales S, D y P. Y les muestro esto para que ustedes vean cómo se construye la tabla periódica. Bien, y vemos la importancia. Vamos a culminar hablando un poco de cómo se llegó a construir esta tabla periódica. Y es la historia de la tabla periódica, la cronología de esta. Bueno, todo inicia desde hace mucho tiempo. Todo inicia desde 1814 con Berzelius. Este científico, Berzelius, que está aquí, este señor empezó a clasificar los elementos según la electronegatividad, que es una característica o una propiedad que tienen los elementos, que daremos más adelante cuando avancemos en este curso. Él empezó a estudiar y a determinar
que los elementos químicos tienen la capacidad de interactuar. Bien, luego en 1815 el señor William Prout también propuso el ordenamiento con base al elemento de hidrógeno. Es decir, ok, el hidrógeno es el elemento más sencillo, a partir de él vamos a construir los demás. Ya sabemos que tiene partículas sencillas, así que vamos a estudiarlo, ok. En esa época se había encontrado el electrón, se había encontrado el protón, no como tal, sino como rayos, ¿no? Partículas alfa beta, lo que habíamos trabajado en clases presenciales. Más adelante en 1820, aquí me voy a detener, Johan Dobereiner, científico danés, propuso algo llamado las tríadas. Sí, señores, así como usted lo escucha, tríadas. ¿Qué son las triadas? Las triadas básicamente, él empezó a estudiar y se dio cuenta que hay elementos que se parecen mucho y lo organizó de 3 elementos. Estos 3 elementos tenían características que son muy repetitivas. Por ende, él le llamó las triadas. Bien, luego de Johan Dobereiner, que ustedes pues obviamente van a leer, también van a encontrar más adelante uno de los científicos también renombrado. Este científico renombrado es nada más y nada menos que el señor Newland. En 1864, este era un músico y él dijo, hombre, ¿por qué no relacionamos la música con la ciencia? Empezó a descubrir que los elementos químicos, cada 7 elementos se repite una característica. O sea, el octavo elemento de esa organización de Dobereiner tiene una característica, es decir, el elemento 8 se parece al elemento número 1. En ese caso, él le llegó a llamar las octavas de Newland. Newland propuso entonces que los elementos, cada 8 elementos tenían características similares. Por ejemplo, el elemento 1 se parecía al elemento 8. El elemento 12 se parecía al elemento 8 y el elemento 12 al 16 y así sucesivamente. Perdonen la desubicación no matemática. El elemento 1 al 8, el el 12 sí, perdón, y así el 16. Entonces estos 8 elementos se iban repitiendo, ¿no? Se iban repitiendo sucesivamente. Bien, entonces seguimos. Más adelante apareció un científico que iba a revolucionar todo esto y fue en 1869 el gran Dmitri Ivanovich Mendeleev. Hay un poco de injusticia porque también estaba Lothar Meyer, que era alemán, y Dmitri Mendeleev, que era ruso, de allá de la, de la Rusia antigua, ¿no? Ellos estaban peleando porque estaban estudiando, solo que Meyer decía que los elementos habían que reunirse o clasificarse según el volumen, mientras Meyer los clasificó en base a las propiedades químicas, o sea, en base a la masa. Entonces usted sabe que hay un dicho que dice que el que pega primero pega 2 veces. Quien primero publicó fue Mendeleev, pero Meyer nunca se le puede desatribuir este avance, ¿no? Meyer entra en algunos libros, generalmente aquí no se le hace justicia, pero normalmente sí entra. Bien, Mendeleev no solamente fue famoso por organizar la tabla periódica por clasificación de sus propiedades, sino que él logró predecir también que en un futuro o existían 3 elementos. Estos elementos 100 años después de su muerte se descubrieron y uno de ellos era el germanio. De esa manera a Mendeleev se le dice como una especie de profeta científico. Usando la ciencia pudo predecir algo que ocurrió más adelante. De hecho, la tabla periódica actual se debe gracias a él. Y más adelante, Moseley
que este señor que está aquí, Modly, en 1914, Primera Guerra Mundial, empezó a estudiar lo que decía Dmitri Mendeleev. Ya descubrieron más elementos en esa época, así que él, este joven, una proeza de la física, empezó a hacer un estudio y ordenó los elementos según el número atómico. Si por ejemplo el helio tiene un número atómico de 1, un UMA, o unidad de masa atómica, el hidrógeno 2, luego lo sigue el litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, etcétera. Él lo logró ordenar. Lastimosamente este científico muere a los 27 años. Parece ser que muere en Francia en un combate. Ya ustedes saben cómo estaba Europa en esa época. No como hoy, que es debido a un virus, sino debido a la guerra. Bien, entonces esa es la historia. En el libro yo les estaré dando las indicaciones en qué páginas en específicos se van a encontrar para que ustedes puedan hacer la lectura y podamos desarrollar la actividad del día de hoy. Entonces ahorita nos conectamos en una videoconferencia para que cualquier duda, cualquier cosa que ustedes en el momentico no entendieron, usted lo pueda manifestar allí, ¿no? Vamos a trabajarlo desde la parte teórica y vamos a trabajar junto con el libro, vamos a trabajar junto con los talleres de allí y junto con la plataforma para poder entender mejor algunos puntos. Bueno chicos, eso es todo, nos vemos la próxima clase. En cuanto a videos, seguimos con la clase, con la videoconferencia. Que estén muy bien y atentos a lo que vayamos a trabajar, ¿vale? Entonces vamos a esperar las instrucciones.